Jesús murió un viernes y un jueves se reúne con sus discípulos. El jueves santo se reúne con sus discípulos para tener una cena con un simbolismo, una cena con un propósito. Esa cena era mostrarles que a partir de ese momento se iba a instituir un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. Existía un pacto, pero ese pacto se iba a cambiar por un nuevo pacto. ¿Cuál era el pacto que existía? El pacto que existía era que las personas que querían acercarse a Dios tenían que acercarse con sus pecados perdonados. Diga conmigo, los pecados tenían que ser perdonados. ¿Cuál era el modelo del antiguo pacto? El modelo era el siguiente. En la antigüedad, la gente tenía por familia que presentar un cordero. Un cordero es una ovejita que todavía no es adulta. Eso es un cordero. Una oveja que ya está robusta, una oveja que ya tiene fuerza, una oveja que pronto va a ser adulto. Ese es un corderito. Resulta que el cordero no podía tener ningún defecto. Ningún defecto podía tener el cordero. Esto es en el antiguo pacto. El cordero no podía ser tuerto. El cordero no le podía faltar una oreja. El cordero no podía tener una patica partida. O el cordero no podía estar flaco. Los requisitos era que la ofrenda de cordero tenía que ser el mejor animal que hubiera en el corral. Entonces, si la gente era ganadera, pues iba a buscar dentro de su corral, el día que tenía que presentarse ante el sacerdote, su mejor cordero. Pero si la persona no tenía, obviamente, ovejas, pues iba a comprarla. Y tenía que seleccionar en la compra la mejor oveja que pudiera encontrar dentro del rebaño a la venta. Resulta que en el tiempo de Jesús hizo un regaño bien fuerte en la iglesia, porque la gente se le había olvidado la norma. La norma era que era el mejor cordero. Alguien que diga, para Dios es la mejor ofrenda. Yo por eso hago tanto énfasis, que el problema no es cuánto das, sino cómo lo das. Puedes dar un billete de 5,000 o puedes dar varios billetes de 50. Pero si los billetes de 50 están arrugados, puede ser que cuesten lo mismo. Puede ser que esté rayado, puede ser viejo. Pero sabe, a Dios hay que darle lo mejor. Y de pronto tú no alcanzas a dimensionar esto, pero cuando te cuente lo siguiente vas a entender por qué Dios quiere que le des lo mejor de lo mejor. Resulta que un día Jesús entra en el templo. Estamos hablando del antiguo pacto. Cuando Jesús entra en el templo y él no había muerto, todavía hacía parte del antiguo pacto. Y dice la Biblia que él entró y habían unos comerciantes que cambiaban monedas en el interior del templo. Y habían otros comerciantes que vendían ovejas, animales, para que la gente comprara animal y pudiera entrar a la iglesia a hacer el sacrificio, degollar la oveja, para que de esta manera sus pecados le fueran perdonados. Pero resulta que en el tiempo de Jesús, él entraba y veía a cambistas, a personas que cambiaban dinero, que decían $1 por 3,000 pesos. Resulta que si a ti te cambian $1 a 3,000 pesos, te están tumbando. Y si tú vienes del extranjero, como era la costumbre en Jerusalén en la época de la Pascua, porque Jesús muere en una Pascua. ¿Y qué era una Pascua? Una Pascua era una fiesta de corderos. Era una fiesta donde se mataba un cordero para recordar la victoria que tuvo Dios y el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Se acuerda que cuando sale de Egipto después de las 10 plagas, ellos celebran la Pascua como un símbolo de una victoria y una salida de la esclavitud? Jesús viene en una Pascua y viene y patea las mesas y levanta las mesas a patadas. Dice que se hizo un látigo y tumbaba las monedas y venía y cogía las jaulas de los animales y los tumbaba para que los animales salieran corriendo. Y él decía, cueva de ladrones. ¿Han escuchado ese pasaje? Diga conmigo, cueva de ladrones. Le están enseñando a mis hijos a darle una ofrenda incorrecta a mi padre. Resulta que la gente venía del exterior con su moneda de cambio y le cambiaban la moneda de una manera, como les digo, tumbándolos. ¿Sí? Cambiamos los dólares a 3,000, resulta que están a 4,400, 4,300 el cambio. Y si tú vienes con una ofrenda de $20, tú terminabas realmente dando una ofrenda de $15. Estabas tumbando a Dios.
Estaba enseñándole a la gente que no importa cuánto des ni cómo lo des. La gente venía a comprar la oveja y vendían ovejas a precio de oveja gorda, y la oveja era raquítica, tuerta, le faltaba media oreja, la pata partida, la pata chueca. Entonces ese era el tipo de ovejas que vendían. Ovejas que habían comprado a muy bajo precio y en la iglesia las vendían a un precio como si fueran robustas. Y eso es lo que le da rabia al Señor Jesús el día que entra en el templo y patea mesas, patea sillas, patea monedas, y dice que se desaparece en el momento. Se fue y se escabulló dentro de la gente. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús? Que lo importante que es dar una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda correcta, alguien diga correcta. La Biblia me habla en un tiempo de dos hermanos. Dice que habían dos hermanos, eran los hijos de Adán y Eva. ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. Dice que los dos dieron ofrenda, pero uno dio la ofrenda que le agradó a Dios y otro dio la ofrenda que no le agradó a Dios. Ese es el término que utiliza la Biblia. ¿Cómo puedo dar una ofrenda y a Dios no le agradó la ofrenda? Veamos qué hizo cada uno. Dice la Biblia que mientras Caín buscó lo mejor de sus animales, lo más gordo, ¿sí? Dice que cogió el cordero más gordo y se los llevó al Señor. Abel escogió cualquier cosa. Él dijo, bueno, por ahí tengo una yuca que me sobra, una zanahoria que está muy pequeña. Dice que las trajo al Señor y se las puso. Pero dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín se molestó con su hermano. Porque es que la gente se va a molestar con el que va a ser bendecido. La gente que no hace las cosas de Dios como Dios las manda, siempre se va a molestar con la persona que está siendo prosperada, que está siendo bendecida. Entonces, aquí vemos claramente que había que presentar el sacrificio correctamente. Volviendo al antiguo pacto, tenía que ser una oveja, un cordero, porque cumplía tres funciones. Número uno, al comprar la oveja y traer la oveja era un sacrificio. Diga conmigo, un sacrificio que costaba. La ofrenda tiene que costarte, te he dicho. La ofrenda no puede ser algo que no te cuesta. Cuando no te cuesta la ofrenda se llama limosna. Dios habla más de ofrendas en la Biblia que de limosnas. Hay limosnas, pero también hay ofrendas. La ofrenda me va a costar. Es cuando tú das al Señor y te cuesta y dices, me va a hacer falta. En ese momento tú sabes que te costó lo que diste. En ese momento sabes que es ofrenda. Y dice la Biblia que cuando traías la oveja era una ofrenda y la ofrenda era degollada y la sangre era degollada por el cuello y la sangre se depositaba en un recipiente. Toda la sangre del cordero se depositaba en un recipiente que ahorita lo iban a usar. Dice que cuando terminaba de gotear la última gota de sangre, partían el cordero en dos, lo ponían en el altar. ¿Dónde lo ponían? En el altar, y se asaba la grosura, el gordito. ¿Por qué? Porque no es como cuando tú vas a la carnicería que te parten la carne después de haberle quitado los gorditos. No, toda la grasa se colocaba abierta y se quemaba la grasa. Cuando ya se había quemado la grasa, dice la Biblia que cuando se quemaba la grasa, Dios decía un olor grato y agradable a mí. Esa era la descripción de lo que recibía Dios cuando ponían el cordero. Más adelante, en el tiempo del nuevo pacto, Pablo dice que cuando le trajeron una ofrenda bien grande, dice, esto es un olor grato y agradable a Dios. Filipenses capítulo 4 lo puedes encontrar. Entonces una ofrenda es algo que es agradable a Dios. Diga conmigo, agradable, olor grato al Señor. Esa es la primera connotación de la ofrenda. La segunda, que servía de alimentación, de sustento para todos los que servían a tiempo completo en el altar. Resulta que una vez quemado el gordito, se bajaba el cordero de la parrilla del altar y se llevaban a las casas de las personas que servían 24 horas al día en el templo. Ellos utilizaban eso como sustento. Algunos lo vendían para tener dinero para otras cosas y el otro servía de alimentación para su familia. Tercero, que constituye una ofrenda en ese antiguo pacto, la sangre. ¿Qué hacían con la sangre que estaba en el recipiente?
La familia que había traído el cordero pasaba. La familia simbolizaba a aquellos que estaban viviendo en la misma casa. No era que la abuela vive allá, no. Y entonces la abuela también en el mismo cordero, no. Eran los que vivían en la misma casa. Pasaban y la sangre era rociada sobre todo el cuerpo. La gente venía y le caían las gotas de sangre. Ese día la ropa quedaba manchada, pero no importaba. Y el sacerdote terminaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ese era el antiguo pacto. Pero Dios, a través de su Hijo Jesús, viene a hacer un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. Entonces aparece Jesús como el Cordero de Dios. El Cordero que va a ser sacrificado, que va a ser degollado. Dice la Biblia que como un cordero fue llevado al matadero. Mira, Jesús cuando muere, la gente cree que Jesús derramó la sangre en la cruz del Calvario. No, en la cruz del Calvario derramó parte de la sangre. Jesús duró 2 días derramando su sangre. Porque Jesús fue crucificado el día viernes a las 9 de la mañana. Pero desde el día jueves que fue capturado, Jesús fue llevado primero que todo por unos soldados romanos para ser castigado con un látigo. Ojo a esto, para ser castigados con un látigo. Resulta que los látigos romanos eran lo más salvaje, si lo puedo decir así, lo más salvaje que puede existir. Eran de cuero. Al final tenía varias puntas, entre 5 y 10 puntas. Al final de cada látigo tenía algo duro, por ejemplo, hierro, como garfios de hierro. Otros le ponían dientes de animales feroces. ¿Para qué? Para que cuando golpeara, rompiera piel, músculos, tendones, venas, arterias. La gente cuando era castigada a través de los látigos romanos, muchos morían después del último latigazo. Eran 39 latigazos. Imagínate 39 latigazos siendo 10 puntas. Cuando Jesús recibe estos latigazos, apenas es que lo van a llevar a donde Herodes. Apenas es que va a ir donde Poncio Pilato. Jesús cuando llega a donde Herodes, donde Poncio Pilato para ser juzgado, ya él estaba desangrado. Ya él tenía una cantidad de sangre perdida. Y cuando uno pierde sangre, lo primero que pasa es que el corazón empieza a bombear de una manera baja acelerada. Empieza a uno a írsele las luces y a ver todo doble. Empieza el corazón, los pulmones a respirar de una manera incómoda. Empiezan a dar calambres. Cuando se pierde sangre empiezan a dar calambres, empiezan a haber pulsaciones grandes, ¿cómo se llama? Dolores en el corazón. Jesús empezaba a sentir ya la dolencia y apenas estábamos a jueves. Y resulta que cuando el látigo pegaba, entraban o la parte de hierro o la parte del diente de un animal feroz. Y cuando el guardia romano iba a sacar el látigo, tenía que hacer fuerza, porque quedaban dentro de los músculos. Y cuando lo sacaba con fuerza, reventaba venas, arterias, músculos, tendones. Ahí está, míralo. Con mucha fuerza lo hacían. Jesús va a donde Herodes, así desangrado. Y Herodes, en vista de que Jesús no decía nada, se quita su túnica de rey, porque Herodes era el rey de los judíos. Y le dice, con que tú eres el rey de los judíos, entonces ponte mi capa. Y a Jesús es cuando le ponen la corona de espinas donde Herodes. Los soldados romanos tejieron una corona de espinas y la clavaron en su frente. La clavaron en su cabeza. Y totalmente sangrentado por todas partes, porque ya le habían dado los latigazos. Y con esa corona triple de espinas, le dice, sálvate, oh rey. ¿No que eres el rey de los judíos?, le decía Herodes. De ahí lo mandaron para donde Pilatos. Usted sabe que Pilatos puso a elegir y la gente prefirió elegir
elegir al inocente y no al bandido. Porque siempre ha sido así. Es más importante los derechos humanos de los bandidos que los derechos humanos de los santos, de la gente honrada. Jesús estaba a un lado y Barrabás, el asesino, al otro lado. Y Poncio Pilato, para lavarse las manos, dijo: no, yo no soy capaz de, a este hombre yo no le veo delito. Escojan ustedes, ¿a quién crucifico? ¿Al bandido o a Jesús? Y la gente empezó a decir: a Jesús, crucifíquenlo. Y Jesús fue llevado a la cruz en ese momento. Después de 18 horas sin dormir. Escúchame, 18 horas sin dormir, con su piel totalmente desangrada, con poca sangre, con el corazón, con calambres en todas partes, dándole vértigo. Lo ponen a cargar un madero, con una corona de espinas que no se quitaba. Lo ponen a cargar un madero, con su espalda, sus hombros destrozados, lo ponen a cargar un madero. Cayó varias veces. Cayó varias veces. Y en medio de esa, volvía y se levantaba. En un momento dado, a un tal Simón de Cirene, te recomiendo el mensaje del jueves pasado. Perdón, el miércoles, fue miércoles. Búscalo ahí en YouTube. ¿Sí? Preciosa sangre. Qué tremendo mensaje para un miércoles de Semana Santa. Y Simón de Cirene le toca llevar la cruz. Lo lleva hasta el monte Gólgota, hasta arriba, hasta la montaña. Y allá Jesús lo clavan, le ponen clavos. Los ladrones que estaban a los lados solamente lo colgaron en la cruz. Los ladrones iban a morir por asfixia. Cuando los ladrones estaban allá, ellos no los cogieron a latigazos. Jesús tenía latigazos. Jesús tenía 18 horas sin dormir. Jesús le tocó cuesta arriba cargar el madero. Los otros los llevaron caminando y allá arriba los crucificaron. Pero a Jesús no solamente lo crucificaron, sino lo clavaron en la cruz. Tenía una corona de espinas y el cuerpo vuelto nada por los latigazos. Ya les dije que mucha gente moría, no solamente con los latigazos. Y ahí estaba Jesús. Un día después de los latigazos, con su corona de espinas, con su cuerpo deshecho, frente a la gente. Los ladrones no tuvieron que clavarlos, los colgaron. Jesús muere dándole todo vueltas por el mareo, por el vértigo que produce perder sangre, con un dolor de cabeza terrible, porque cuando el corazón se acelera, los pulmones no pueden respirar. Tú tienes dañado todo el sistema estaba dañado. Y Jesús muere en esa cruz un viernes a las 3 de la tarde para hacer un nuevo pacto. ¿Cuántos quieren pertenecer a ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto consiste que Él es el Cordero. Y que la fe que yo tengo en la sangre de Jesús de ese día, de esa muerte, me da derecho a que mis pecados me sean perdonados. ¿Alguien tiene pecados aquí en este lugar? Hay ciertas iglesias donde la gente no tiene pecados. Ellos no necesitan de Jesús. Ellos no necesitan ser salvos. Pero nosotros que sí tenemos pecados, nosotros sí necesitamos ser salvos. Nosotros sí necesitamos de Jesús. Sí necesitamos de la sangre. Amén. Esa sangre te da vida. Esa sangre que Él perdió es la que te da a ti vida eterna. Entonces tú tienes para escoger si quieres ser partícipe de ese nuevo pacto, donde Él es el Cordero, donde Él se presentó como un olor grato y agradable a Dios. Tenía que ser una ofrenda que costara, y sí que le costaba a Dios, porque era su único hijo. Dios dio a su único hijo como una ofrenda, para mostrar la característica principal de la ofrenda. Y su hijo, que era el Hijo de Dios, llegó a la tierra como humano, como hombre. Fue degollado como una oveja. Y su sangre perdona pecados. Dice Apocalipsis capítulo 1 que con la sangre de Cristo nuestros pecados fueron lavados. Y nosotros dice que fuimos lavados, dice el versículo 6, dice que fuimos lavados de pies a cabeza. Así que cuando a usted le digan que en la calle, que en la iglesia le lavan el cerebro, dígale: no, el cerebro no me lo lavaron, me lavaron todo, desde la cabeza hasta los pies, incluido el cerebro, y no con jabón, no con palabras, sino con la sangre de Cristo. Eso sí me lavó, me lavaron completo, dice la Biblia. Si usted quiere pertenecer a ese segundo pacto, usted simplemente tiene que hacer lo que Jesús
dijo antes de morir. Él estaba sentado con sus discípulos en el aposento alto, en un lugar de segundo piso. Y dice que partió el pan y le dijo a los discípulos: este es mi cuerpo, que va a ser molido. ¿Va a ser qué? Molido. Cuando usted lleva, préstame un pan. Cuando usted lleva un pan a la boca, usted muele sus alimentos con las muelas. Usted lo lleva para atrás y usted empieza. ¿Y cómo queda el alimento? Molido, triturado. Una vez triturado, usted puede pasar. Usted no se lo pasa entero. Jesús antes de morir fue molido. Y dice la Biblia que fue molido por nuestras rebeliones. Después toma el vino y le dice: esta es mi sangre. ¿Esta es mi qué? Pacto de nueva alianza entre Dios y los hombres. Simboliza que si tú tomas el vino creyendo en mi sangre, entonces tus pecados te son perdonados. Y les dijo a los discípulos: hagan esto en memoria de mí, por lo que voy a hacer. Y no solamente por lo que voy a hacer, sino recuerden que después vuelvo, después regreso. O sea que cuando tomamos el pan y el vino, no solamente nuestros pecados nos son perdonados, sino que recordamos que nuestro Jesús regresa y viene como rey y viene por su iglesia. ¿Alguien está entendiendo lo que hizo Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario? Yo quiero. ¿Podrás aplaudir más fuerte a Jesús? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por morir por nosotros. Gracias, Jesús, por ser ese cordero que te entregaste por nosotros. Gracias, Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Puedes tomar asiento, por favor. ¿Qué ofrenda le dieron a Jesús un día como hoy? Cuando murió Jesús, ¿necesitó de ofrendas? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las ofrendas que le dieron a Jesús en el tiempo de su muerte y su resurrección. Resulta que la Biblia me muestra que a él no alcanzaron a arreglarlo para la muerte. En la antigüedad la gente se enterraba con todos sus órganos. No se les quitaba nada. No era que lo desocupaban y le echaban formol. No. Las personas morían y lo enterraban completico. Por eso es que habían resurrecciones posteriormente. Ahora la gente no puede resucitar porque ya no hay nada. Lo que hay es un cascarón. Entonces, Jesús no había alcanzado a ser preparado. ¿Por qué? Porque Jesús muere un viernes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde empieza la búsqueda de dónde lo van a enterrar y quién se lo va a entregar. Había un protocolo para la entrega porque había sido un fusilamiento. En ese entonces no era un fusilamiento, sino una muerte de cruz. Había que ir a hablar con la gente de Roma para que le entregaran el cuerpo. Pero a las 6 empezaba el día de reposo. Los días en los judíos eran diferentes a los nuestros. Los nuestros acaban a las 12 de la noche. Los de los judíos empiezan a las 6 de la tarde. A las 6:01 era día sábado. Entonces, como el día sábado era el día de reposo, no se podía hacer nada. Entonces, si Jesús no se enterraba antes de 6, el cuerpo iba a quedar ahí colgado. Y si quedaba ahí colgado, iban a venir las aves rapaces y no iban a encontrar nada el día domingo que volvieran. Pero aparece un hombre llamado José de Arimatea, un principal dentro de la sinagoga, un principal dentro de los fariseos, un hombre que se había convertido, que le había entregado la vida a Jesús. La mayoría de fariseos eran religiosos que criticaban a Jesús y lo perseguían. Pero José de Arimatea, en un momento de estar persiguiendo y llegando a Jesús, a tentar a Jesús, se convirtió al Señor. Dice que él venía de noche a escuchar a Jesús. Y resulta que este José de Arimatea
Viene y dice, yo voy y hablo con Poncio Pilato para que me entreguen el cuerpo. Y no solamente me entreguen el cuerpo, sino voy a entregar mi tumba, la tumba que yo tengo para mí, la voy a entregar para que sea la tumba del Mesías. Y este hombre habló con Poncio Pilato porque eran amigos. Y le dice, Poncio, yo necesito que me entregues el cuerpo de Jesús. No, ¿qué tal? Me lo entregas. El protocolo es que vengan a hablar contigo. Yo soy un funcionario de alto nivel. Así que yo te firmo el papel y el documento. ¿Dónde te firmo? Le entregaron a Jesús, él se lo entregó a los discípulos. Los discípulos fueron a la tumba del mismo que fue a reclamar el cuerpo y lo enterraron. De rapidez lo envolvieron en una túnica, le pusieron un sudario en la cabeza y lo acostaron ahí. Pusieron la piedra y se fueron a su casa porque era sábado, día de descanso. Las mujeres prepararon en su casa lo que iban a hacer el domingo bien temprano. El domingo comenzaba a las 6 de la tarde del día sábado para nosotros. Pero no había luz pública. Entonces ellas decían, no, ir en la noche es imposible. Tenemos que buscar gente que nos corra la piedra. Entonces vamos el domingo bien temprano, apenas salga la luz del sol, nos vamos para la tumba de Jesús. Que alguien nos corra la piedra y lo empezamos a embalsamar. Eran sus pensamientos. Vamos a llevar especies aromáticas, incienso, mirra. En la antigüedad, el incienso y la mirra costaba lo mismo que el oro, era de mucho precio. ¿Por qué? Porque todo muerto era embalsamado. Entonces era algo de primera necesidad. No como ahora el incienso, tú vas y da risa cuánto vale. Eso es baratísimo. En esa época el incienso, la mirra, era demasiado costoso. Y esto me lleva a cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús dice que vinieron unos reyes de Oriente. ¿Unos qué? No reyes magos. En la Biblia no dice que eran magos, dice reyes de Oriente. ¿Sí? Y estos reyes trajeron 3 presentes: incienso, mirra y oro, que costaban lo mismo. Eran especies importantes. ¿Por qué tenían que ofrendarle a Jesús que acababa de nacer incienso, mirra y oro? Porque a Jesús siempre hay que darle. ¿Alguien me está entendiendo? Jesús creció. Un día tuvo una necesidad como cualquiera de nosotros, pagar impuestos. ¿Cuántos pagan impuestos acá? Si tienes casa, pagas el predial. Si tienes carro, tienes que pagar el seguro obligatorio, o sea, el SOAT, ¿sí? El seguro del vehículo, ¿sí? Si tienes empresa, pagas IVA, pagas renta, ¿sí? Si no tienes nada y vas al supermercado y pasas y compras algo, IVA y viene. Entonces Jesús tenía que pagar el impuesto y se lo cobraron. Cualquiera diría, Pedro le va a ir a decir a Jesús que le ayude a pagar el impuesto. Es lo que nosotros hacemos. Siempre vamos a donde Jesús, Señor, mira que necesito pagar esto, ayúdame por favor, un milagro, mándame, necesito este dinero. Pero Jesús nos estaba enseñando que es a Él que uno recoge. Aló. Entonces llega el día, escúchame, llega el día de pagar los impuestos. A Jesús le cobran y Jesús mira a Pedro y le dice, Pedrito, vamos a trabajar. Y Pedro le pregunta, ¿en la carpintería o en mi barca? Pues en tu barca, porque vamos a pescar. Jesús, pero tú no sabes pescar. Es que el que vas a trabajar eres tú. Y se suben en la barca y le dice, tira el anzuelo. Que el primer pez que agarres tendrá una moneda de oro suficiente para pagar tus impuestos y los míos. Efectivamente pasó, fueron a pescar, se subieron en la barca los dos. Jesús le dio apoyo moral. Escúchame lo que te estoy diciendo. Usted lo que necesita es apoyo de parte de Dios para que a ti te vaya bien en lo que tú haces. Amén. Tú no vas a acompañar a Jesús a la carpintería. Jesús te va a acompañar a ti en lo que tú haces. Amén. Y dice que agarró el pez, sacó el pez, le abrió la boca y efectivamente una moneda de oro. Y dice, ¿qué hago? Pues ir a pagar mi impuesto y después el tuyo. Cuando tú entiendes el principio, y Jesús dice en la Biblia que empezó a predicar el evangelio, y dice que había mujeres que con sus propios recursos sostenían el ministerio de Jesús y de sus discípulos, al punto que Jesús nombra un tesorero para manejar el dinero, que era bastante.
empiezas a darte cuenta tú cómo funciona el reino. Mientras tú le das a Dios, Dios te bendice a ti. Por eso a la hora de la muerte, Jesús no dejó una tumba. Jesús no dijo, mira, aquí te dejo la mirra y el oro que me sobró cuando nací. No, Jesús siempre iba a dejar la oportunidad para que alguien bendiga la obra del Señor y sea bendecido él mismo. Amén. Y ese primero que todo fue José de Arimatea. Dijo, no, yo voy y lo reclamo y fuera de eso, siembro la tumba. Porque Jesús dejó una enseñanza que más bienaventurado es dar que recibir. Y las mujeres llegaron el domingo bien temprano y se encuentran con que la piedra ya fue corrida. Ellas pensaron, bueno, fue que alguien se nos adelantó. Y cuando entran, no está Jesús, el cuerpo no está por ningún lado. Ellas venían con especies aromáticas para embalsamar a Jesús. Ellas iban con su ofrenda para dársela al Señor. Yo te pregunto hoy, día de resurrección, ¿sigues pensando que tú lo que necesitas es que Dios te dé y no entiendes el principio que Dios dejó instituido, que es que hay que darle a Él para que se desate sobre ti una bendición? Lucas capítulo 9, versículo 22. El doctor Lucas dice lo siguiente, y lo que va a decir es lo que dijo Jesús cuando estaba con sus discípulos. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Mucho tiempo antes de Jesús morir, venía enseñándole a sus discípulos lo que iba a pasar. Jesús les iba diciendo cosas como las que acabamos de leer. Les decía, es necesario que el Hijo del Hombre. ¿Es necesario que quién? ¿El Hijo de quién? Lo primero que quería enseñarle Jesús es que Él era hombre. Lo primero que tiene que quedarle claro en la Biblia, cuando la gente escucha la Biblia, es que Jesús fue hombre. Diga conmigo, hombre. No es lo mismo que Dios vaya a la cruz del Calvario a que el hombre vaya a la cruz del Calvario. Una cosa es que usted sea hijo de. Es muy diferente. ¿Cuántos aquí son hijos de alguien? Eso no quiere decir que tú no vas a sentir. Lo que estaba enseñando Jesús aquí era lo siguiente, que Él era 100% hombre. Por eso se dice que era el hijo de, y lo dijo Él mismo. Yo soy el hijo del hombre, yo soy el hijo de José y María. En ese momento Él no tenía superpoderes. Pastor, pero sanaba. Dice que oraba. Y por lo tanto, Dios respaldaba su oración. Pastor, pero echaba fuera demonios. Dice que oraba todas las noches. Y por eso podía echar fuera demonios. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Él no tenía poder de Dios. Él había nacido como hombre. Y a los discípulos les enseñó eso. El Hijo del Hombre va a padecer muchas cosas. Y será desechado por los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los líderes. En una iglesia, cuando hables de anciano, no se está refiriendo al abuelito, a la abuelita. Se está refiriendo al líder. Esa es la palabra que se utiliza en algunas iglesias en la Biblia, anciano. Lo que pasa es que nosotros en nuestro lenguaje moderno preferimos llamarle líderes, para no decirle anciana a mi hija Samantha que lidera, para no decirle anciano a Samuel, que solo tiene 11 años. Entonces manejamos la palabra líder, pero cuando se refiere a anciano, se refiere al líder de la iglesia. Y dice que Jesús será desechado por los líderes, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Como su nombre lo indica, eran los que escribían los textos bíblicos. Eran los traductores, eran los que se encargaban de copiar la Biblia. Antes no había imprentas y había gente llamada escriba, que era gente que se dedicaba al Señor, se dedicaba a orar, y ellos transcribían la Biblia. Para que tú tuvieras un trozo de Biblia, había necesidad de un escriba, no de una máquina. Y dice, era necesario padecer, que los ancianos lo rechazaran, que los líderes, que los sacerdotes, que los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Mira qué enseñanza tan profunda. Faltaban años. Jesús apenas comenzaba a caminar con sus discípulos. Y les dice, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera, y es necesario que al tercer día resucite.
Lucas capítulo 18. Ya Jesús han pasado más tiempo con los discípulos. Tal vez lleva un par de años con ellos. Él duró 3 años y medio entrenándolos. Tal vez lleva un par de años con ellos. Y le dice, Jesús llevó a los 12 discípulos aparte. Y les dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca de ¿quién? Vuelve y dice, del Hijo del Hombre. Se harán realidad. ¿Dónde se hará realidad todas las predicciones de los profetas? En Jerusalén. Él estaba diciendo, todo se va a hacer realidad, pero en Jerusalén. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque los discípulos se preocupaban, porque los sacerdotes lo perseguían, porque lo querían matar. Él decía, tranquilo, que a mí no me van a matar sino allá en Jerusalén. Es necesario que todo lo que dijeron los profetas se cumpla allá. Así que si aquí me encienden a piedra, no me van a pegar. Van a poner a gente a lanzarme piedra y van a tener mala puntería. ¿Por qué? Porque es necesario que yo muera allá. Porque las predicciones están allá. Y sigue diciendo, será entregado a los romanos y se burlarán de él. Mira cómo habla Jesús de él mismo. Dice, es necesario que se cumpla todos los profetas, pero allá en Jerusalén será entregado el Hijo del Hombre a los romanos y se burlarán de él y lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Alguien me dirá, pastor, ¿cuándo se burlaron de él? Cuando estaba frente a Herodes. Cuando le pusieron la corona de espinas, después de haberlo cogido a látigo, dice que fue a donde Herodes, le pusieron la corona de espinas. Herodes se quitó la capa de rey porque Herodes era el rey de los judíos y le dice, sálvate, oh rey de los judíos. Dice que los soldados romanos se burlaban poniéndole la corona y lo escupían, lo pateaban y le decían, ajá, no eres el rey de los judíos. Todo eso lo enseñó Jesús a sus discípulos. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Escúchame que Jesús le enseñaba a los discípulos, tranquilos, que al tercer día resucitará. Diga conmigo, al tercer día. Bueno, entonces, Jesús le enseñó esto a los discípulos, pero los discípulos, como buenos testarudos y colombianos que somos, muchas veces no creemos. Diga conmigo, no lo creemos. A estas alturas, cualquiera diría, oye, pero ya ellos sabían que iban a Jesús, lo iban a matar. Entonces, ¿por qué Pedro un día, antes de que Jesús lo capturara, dice que tomó a Jesús aparte y le dijo, Jesús, tú eres buena gente, hueles a rico, no te entregues? Dice que Jesús se quitó la mano y lo miró y le dijo, ¡fuera de aquí, Satanás! ¿Por qué los discípulos no lo entendían? Dile, porque eran igual de colombianos a ti. A veces Jesús nos está diciendo las cosas y no las entendemos, no las creemos. Por eso decía el Señor Jesús, bienaventurados los que no han visto y han creído, porque ellos lo vieron. Tú y yo no lo hemos visto, pero empezamos a ver que Él obra a nuestro favor, que Él obra en nuestras vidas, que Él ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas y empezamos a creer en Él. Bienaventurado eres. Amén. Entonces, encontramos que Pedro lo trata de persuadir. No había entendido la lección. Muchas veces nosotros no entendemos por qué nos pasan cosas malas. Es que no has entendido lo que Dios te ha dicho. Es necesario que seas probado en todas las cosas. Es necesario que pases por calamidades por un corto tiempo. Es necesario que te avergüencen. Es necesario que hablen de ti. Porque eso va a hacer que tú te fortalezcas. Porque Dios está buscando gente fuerte, gente de carácter fuerte. ¿Dónde está la gente de carácter fuerte? Y cuando digo gente de carácter fuerte, no es el que se enoja por todo. El de carácter fuerte es el que dice sí y permanece en el sí. ¿Dónde están los que dicen sí y permanecen en el sí? Señor, yo te buscaré toda la vida y mañana no tienen plata y mejor no te busco. Señor, yo te buscaré hasta el fin de mis tiempos. Y resulta que vienen los problemas y lo alejan del Señor. No tienen carácter. La gente de carácter permanece en su decisión. La gente de carácter permanece en lo que cree. Mujeres de carácter permanecen en no me voy a acostar con mi novio hasta que venga el matrimonio. Son mujeres de carácter. Pero no, las que no tienen carácter dicen eso. Y cuando viene el novio, ¡ay!
Dígale que está a tu lado, yo soy de carácter. Entonces encontramos con que Jesús muere y los discípulos lo niegan, como, ¿te acuerdas de Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces. Testarudos como usted o como yo. Que Jesús nos está mostrando el camino y no lo entendemos. Jesús nos está diciendo las cosas y no las creemos. Entonces llegó el día de la muerte y ellos quedaron tristes. Llegó el viernes, bajaron el cuerpo, fueron a enterrarlo, lloraron como si nunca más lo volvieran a ver. Se fueron para el día de reposo, el peor día de reposo de sus vidas, en medio de lágrimas, de llantos. Pero llegó el domingo y las señoras, algunas mujeres, dice la Biblia, María Magdalena, María la mamá de Santiago, uno de los discípulos de Jesús, Jacobo o Santiago, que es el mismo nombre en diferente idioma, dice que otras mujeres fueron a la tumba el domingo bien temprano a embalsamar a Jesús y se encuentran con que la tumba está vacía. Llegan y dicen, la piedra está vacía, está corrida, perdón, vamos a ver qué pasó, alguien se nos adelantó, pero entran y no hay nadie. Ella como en ese shock de qué había pasado, dice que salen de la tumba y ven a un hombre resplandeciente, era un ángel, encima de la piedra, y le dice, mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Te lo voy a repetir, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Le dice el ángel a las mujeres, y estas mujeres su corazón empiezan a latir y salen corriendo. Y se van para donde están los discípulos reunidos. Y los discípulos allí estaban reunidos y ellas llegan a contarle cada cosa que vivieron en ese lugar. Pedro no lo creyó. Alguien que diga, testarudo. Y él sale corriendo a la tumba para verlo con sus propios ojos. Y en ese momento dice la Biblia que Jesús se le apareció a dos de los discípulos que no estaban en la reunión, que habían dejado la reunión, y como era de noche se fueron a descansar. Otros se quedaban durmiendo ahí, pero estos dos se fueron para su casa, que quedaba a 11 kilómetros en Emaús. Y estos dos iban discutiendo acerca de la muerte de Jesús. Uno de ellos se llamaba Cleofas y le decía al otro, definitivamente Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un gran profeta. ¿Te acuerdas de las maravillas que él hacía? Y Jesús dice que aparece y hace que va caminando con ellos y les mete conversación. Oye, ¿de quién hablan? Les dice Jesús. Y ellos dicen, ¿cómo eres la única persona en Jerusalén que no tienes idea de lo que acaba de pasar? ¿Pero qué pasó? Dice Jesús. Imagínate que acaban de crucificar a Jesús hace 2 días. Él dijo que resucitaba el domingo, pero ya han pasado 3 días y no pasó nada. Porque en la noche era domingo. Ojo, lo que te estoy diciendo. El domingo empezaba el sábado para nosotros a las 6 de la tarde. Y ellos dicen, no ha resucitado. Y dice que Jesús sacó algunos rollos, algunos pergaminos. Antes la Biblia no era como la nuestra, antes eran rollos de pergamino. Dice que les enseñó la palabra. Iban caminando y le dice, mira, lo que pasa es que en Deuteronomio número tal, dice, allá en Lucas, en Levítico tal, dice que les mostró todas las veces en el Antiguo Testamento que aparece que Jesús tenía que ser muerto. Diga conmigo que debía morir. Porque ellos estaban diciendo, ¿cómo es posible que una persona como Jesús tuvo que morir? ¿Cómo es posible que Jesús tuvo que morir? Si era un varón santo, si era un profeta. Entonces él le muestra que tenía que morir. Y dice que cuando llegaron a su lugar de destino llamado Emaús, Jesús hizo como si él iba para el pueblo más lejano. Y estos hombres le dijeron, mira, Señor, es muy tarde, quédate aquí con nosotros, estamos compartiendo muy bonito la palabra, quédate aquí. Y Jesús accedió a quedarse con ellos. Pero cuando llegó el momento de la cena, dice que Jesús toma el pan en sus manos, lo parte y bendice a cada uno de ellos. Y en ese momento ellos sintieron, y se le dice que se les cayó la venda de los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Y ellos decían el uno al otro, por eso es que cuando íbamos en el camino hablando de él y él nos predicaba la palabra, se nos erizaban los vellos, el corazón latía, era como el fuego que había. Y en ese momento se desaparece Jesús. Y dice que estos hombres se devolvieron y en 1 hora llegaron a donde estaban los discípulos. Y en el momento entra y dice, acabamos de ver a Jesús.
y hablar con él. Y en ese momento entra Pedro también, que venía de la tumba, y dice: yo también. Y Pedro empieza a comentar que llegó allí, vi a Jesús. Después viene Cleofas y el otro a decir: mira, nosotros íbamos caminando para la casa y se nos aparece y empieza a hablar con nosotros. No sabíamos quién era, pero nuestro corazón latía. Y cuando terminan de dar el testimonio, aparece Jesús nuevamente. Dice: qué bonito se ven reunidos. Y empezó a contarles acerca de lo que hizo. Resucité al tercer día, como lo dije. Fui al infierno primero que todo. Le quité al diablo las llaves de la muerte. Ahora yo tengo las llaves de la muerte para darle vida a todo el que crea en mi sangre, crea en mi sacrificio. Empezó a predicarles, a hablar de él, de las cosas que hizo. Y dice la Biblia que por 40 días se le apareció a más de 500 personas. Y después de los 40 días subió al cielo y descendió el Espíritu Santo. Por eso les dije que vamos a venir el día, me recuerda la fecha, viernes 19, ¿verdad? Que es el día 40, donde Jesús sube después de estar aquí 40 días resucitado. Resucitado, duró 40 días caminando, apareciéndosele al uno y al otro, hablando. A los discípulos se le apareció por varias veces. Sube al cielo y desciende el Espíritu Santo el mismo día. Hacen un relevo. Dice Jesús: te toca a ti. Y comenzamos la época del Espíritu Santo. Tú me dirás: pastor, yo quiero caminar, me hubiera gustado caminar con Jesús. No pudiste. Pedro sí tuvo la dicha, tú y yo no. Pero ahora tenemos la dicha de caminar con el Espíritu Santo. Jesús dijo: después de mí vendrá otro igual a mí. ¿Cómo dijo? Igual. Ahí no dice inferior. Igual a mí, el Espíritu Santo. Él los guiará y los llevará por mi camino. Así que prepárate para caminar con el Espíritu Santo. Prepárate para ser un discípulo del Espíritu Santo. Prepárate para ver milagros como los que vieron Pedro. Prepárate para tener un tiempo con Dios como tuvieron ellos. Qué buena noticia que Jesús haya resucitado. ¿Cuántos lo creen? Pero eso no se quedó ahí. A partir de ese momento ellos empezaron a ver milagros, ya no de la mano de Jesús, sino de su propia mano. Si usted cree en Jesús resucitado, prepárate para que a través tuyo sucedan milagros. Si tú crees en Jesús resucitado, prepárate para que tú ores por el enfermo y los enfermos sanen. Si tú crees en Jesús resucitado, prepárate para que grandes cosas sucedan cuando tú hables. ¿Dónde están los discípulos del Espíritu Santo? Yo quiero que te pongas.